Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos a un martes más lleno de mucho aprendizaje en la Escuela de Género y Desarrollo. Gracias por acompañarnos, es un verdadero placer y me llena de alegría poder compartir nuevamente este espacio de aprendizaje y reflexión con cada uno de ustedes. Para las personas que se conectan por primera vez y aún no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Adrián Arevalo, soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos en la conducción de los talleres junto a nuestras y nuestros especialistas en las distintas temáticas que abordamos cada martes. Quiero enviarles un saludo muy especial desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles sinceramente por estar conectados una vez más. Muchos se preguntarán, ¿qué es la Escuela de Género y Desarrollo? Para quienes aún no conocen de qué se trata la Escuela de Género y Desarrollo, les comento brevemente que en abril del 2020, ya hace exactamente 6 años, con mucho esfuerzo y compromiso, creamos este espacio virtual con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres, fortaleciendo sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a través de este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Cada martes, especialistas de distintas áreas nos comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido en 237 talleres, con la participación de más de 789.000 personas de diferentes departamentos del país y también del extranjero. Gracias por confiar y ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por ya estar conectándose a estas horas de la tarde. Bueno, comentarles que estamos en nuestro mes aniversario de la Escuela de Género y Desarrollo. Estamos ya a nada de cumplir 6 años de este bonito proyecto, en el cual vamos a agradecer, y no podemos empezar sin antes agradecer y expresar nuestro agradecimiento a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares durante estos 6 años en el cual se ha podido desarrollar la escuela. También es importante y es inolvidable poder agradecer a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera Guillén, quien impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral durante muchos años. Agradecemos nuevamente a nuestro promotor y a nuestra directora por acompañarnos en estos 6 años de la Escuela de Género y Desarrollo. Iniciamos un martes con un nuevo taller y esta vez en el taller número 238 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado Tengo autismo y mi hijo también. Bueno, en esta oportunidad hemos tenido... hemos elegido este tema por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Y para ello nos acompaña un especialista muy importante que se conecta desde la ciudad de La Paz, que ya se encuentra conectado con nosotros y le agradecemos nuevamente por brindarse y apoyar en lo que es la Escuela de Género y Desarrollo. Para ello, por favor, quiero presentarles al doctor Jorge Luis Reque Paz Soldán. Él es médico graduado de la Facultad de Medicina de la UMSA de La Paz, Bolivia. Tiene una especialidad en psiquiatría del Hospital de Psiquiatría Dr. José María Alvarado de la Caja Nacional de Salud. Tiene una especialidad en psiquiatría forense de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Hablaremos un poquito más de nuestro especialista de hoy. Tiene una subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro
de la UNAM Ciudad de México. También es cursante del doctorado en Educación Especial e Inclusiva de la Universidad Pública del Alto. Tiene una certificación para el diagnóstico de autismo y educador sexual infantil de la Ciudad de México. Tiene una formación en psicopedagogía, perdón, educación superior, neurociencias, neurodesarrollo infantil, mecánicas y desarrollo de videojuegos. Es docente de pre y posgrado, es miembro de la Sociedad Paceña Pediatría. También es el actual miembro de la directiva de la Sociedad Paceña de Psiquiatría. Es actualmente el vocal de esta entidad, como también es miembro de la directiva del Comité Redes Sociales de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Es fundador y actual presidente de la Asociación Boliviana de Salud Mental Infanto-Juvenil, como también es fundador y director del Movimiento de Salud Mental Infanto-Juvenil de la ciudad de La Paz, Bolivia. Ya está con nosotros el doctor Jorge Reque y también vamos a brindarle... a pedirle, mejor dicho, que pueda acompañarnos ya a empezar con nuestro bonito taller del día de hoy, por favor. Muy buenas noches, muy buenas tardes, doctor Jorge, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, querida gente, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad, pues, de hoy para hablar de un tema muy bonito que creo que va a romper muchos temas tabús sobre la neurodiversidad, así que listos para empezar. Ok, a ver. Se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Se escucha todo? Sí, lo escuchamos, doctor, también lo podemos ver y también podemos ver su pantalla. Adelante, por favor. Ah, ok, genial. Listo. Bueno, ah, ¿por qué elegimos este tema hoy, más allá del día de la conmemoración mundial del autismo, cada 2 de abril? Porque creo que es importante ir más allá, es decir, actualizar nuestros conceptos en muchas preguntas que nos hacemos el día a día en el consultorio con muchas familias, ¿no? Y ahí va lo interesante. Quería proponer que hay autismos que no se ven, no se miden, es decir, escapan a las famosas pruebas estandarizadas, evaluaciones que se pueden hacer. Y muchas personas van por la vida sin saber que tienen autismo. Por lo tanto, viven con muchas dificultades. Muchos papás, luego de que acuden a la consulta, porque su pequeño están con la duda que tiene autismo, que no tiene autismo, se confirma, etcétera, pero más allá de eso, terminan reconociéndose a sí mismos. ¿Cuántas veces uno escucha? eh, No, tú no sé si es igual, pero yo me parezco mucho a mi pequeño. Más allá del color de los ojos, del cabello, yo era igual así, ¿no? Me costaba hacer amigos, no soy de fiestas, no me gusta el ruido, no me gustan ciertos alimentos. Me enoja cuando salimos de familia y sale algo de la rutina. Me irrita. ¿No será que yo también lo tengo y nunca supe? Claro, yo sé que mi hijito tal vez no tiene una comunicación fluida, estamos aquí preocupados por su retraso de lenguaje. Entonces, la pregunta es, ¿y si lo que entiendes de tu hijo también podría explicar la vida de muchos, creo yo, no niños, sino adolescentes, preadolescentes, adultos mayores, es decir, este sentido de quién soy muchas veces genera tanto conflicto en las personas neurodivergentes. El autismo que no se ve, me refiero a lo que muchos colegas lastimosamente quieren encontrar, ¿no? Quieren ver lo obvio, quieren ver lo que se nota, lo que afirma una prueba, pero existe, más allá de esto, el autismo enmascarado o camuflado, el de nominado de alta funcionalidad con alto costo emocional. Es decir, tanta la historia se han separado esto. Es que mi niño no tiene autismo, tiene Asperger. ¿Cómo va a decir que mi niño tiene autismo si es el abanderado de su curso? Es el primero de la clase, tiene 8 años y está viendo becado a Harvard, va a ser un físico.
nuclear en potencia. Sí, realmente ahí van los problemas, ¿no? Que uno no visualiza algo porque no está escrito en un papel y no está escrito en unas pruebas. Pueden imitar, pueden esconderse, pueden entablar conversaciones, pero no comprenden realmente si se le están haciendo la burla, si hay sarcasmo, si hay doble sentido, si es algo literario, a veces pueden ser ofensivos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que no se van a ver en pruebas ni en evaluaciones estandarizadas. Bueno, realmente los datos no han cambiado mucho porque no se hace grandes publicaciones en nuestro país, pero aproximadamente dice que hay más de 40.000 personas con el diagnóstico de autismo, siendo que la mayoría yo creo que es por el tema de la discapacidad principalmente, y entonces por eso da estos datos. Pero no podemos saber, por ejemplo, cuántos hay, cuántas personas realmente tienen un autismo no perceptible, no diagnosticado con pruebas formales, que nunca han pisado un consultorio y que viven día a día. En este cuadro es algo que alarma y que estoy seguro que muchos vamos a ver cómo el por qué hay tanto hoy, o es lo que uno siente, ¿no? En Estados Unidos, hace poco publican esto, en el año 2000, el año pasado, donde decían que antes de cada 150 niños, uno nacía con la condición del autismo, pero actualmente uno de cada 36 niños tiene la condición. Esto tiene mucha realidad, mucha coherencia por lo que vemos día a día en la consulta, pero yo diría que principalmente en la consulta de psiquiatría infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás, como vamos a ver más adelante, detrás de un problema de un adolescente con ansiedad, con depresión, con problemas de conducta alimentaria, con fobia social, eh, con, con estas situaciones que parecen cotidianas, terminamos reconociendo que se trataba de un autismo tardío, no diagnosticado en la infancia. La prevalencia apunta a que cada vez va a ser mucho más frecuente, pero esto tiene una lógica también muy fundamentada en la ciencia. Tiene que ver con dos cosas importantes. Una es la parte genética, es decir, la herencia familiar, y la otra es el ambiente, lo que se llama epigenética. La mezcla de ambos está condicionando a patrones diferentes en el desarrollo cerebral. En este cuadro ustedes pueden ver que no escapan, y antes incluso es bueno aclarar que las personas con autismo, detrás de ellos tenemos déficit de atención. Personas que tienen dislexia también tienen muy camuflado, no diagnosticado un autismo con déficit de atención, la discalculia, el trastorno del lenguaje que generalmente viene por el autismo o el déficit de atención, es decir, siempre están caminando juntos. No sé por qué, en qué momento de la historia se los ha decidido separar, generando muchísima confusión en la población y también en muchos profesionales. Cuando nosotros revisamos muchos estudios ya desde el año 2018 y hasta ahora se va afinando que existe un programa epigenético de herencia de la neurodiversidad, del autismo, del déficit de atención, donde involucra el código genético de la familia, mamá o papá, el metabolismo materno durante el embarazo, y a lo que se expone este momento tan crítico, la salud nutricional, el estrés, la exposición a tóxicos, incluyendo lo que hace poco pasamos, que fue la pandemia, que se ha demostrado que generó un impacto inflamatorio bien importante a nivel sanguíneo y eso ha llegado también a la parte cerebral. Entonces, se trata de sumar los genes con el ambiente. En este artículo, en este gráfico, pueden entender que el autismo como condición tiene realmente una diversidad muy amplia. Por eso es que a veces hay muchos pacientes que no son
capaces de ser diagnosticados con pruebas tradicionales y que van a estar camuflados con ansiedad, con depresión, con el déficit de atención, porque no los podemos encasillar de una manera muy fácil, porque ahí viene lo complejo en el ser humano, que cada uno es diferente, cada uno tiene su propia biología cerebral. El riesgo genético es muy amplio, como decíamos, y cada variedad de cucha de tantas generaciones, más lo que juega el ambiente, hace que esto, cada uno tenga por eso una diferente forma de mostrarse y desarrollarse en el mundo. Es importantísimo mencionar que la prevalencia está cada vez más alta, pero además que vienen disfrazadas de muchas otras condiciones mentales como es la ansiedad, la depresión, los problemas obsesivos, los problemas de conducta alimentaria, etcétera, etcétera. Y muchas personas adultas conviven con esto sin saber que son personas neurodivergentes. Nunca han recibido el diagnóstico. Por ello se trata de seguir incluso detallando más allá la potencia de la diversidad a través de incluso el género. No es lo mismo ver un autismo en un niño que en una niña, que una mujer adulta, que en un hombre adulto, etcétera, etcétera. En esta imagen quiero representar lo que vamos conversando para que se entienda que en muchos niños, adolescentes, adultos mayores, que viven, que están acompañados, que reciben tratamiento por ansiedad, por depresión, porque tienen rasgos obsesivos, que son coleccionistas, que son ritualistas, que les genera enojo que esté algo fuera de su lugar, que son siempre de mantener un orden para comer, para salir a la calle, para vestirse, la misma ropa, el mismo combinado, el mismo tono de color, el mismo perfume. Realmente la lista sería tan larga que no hace estas compulsiones como un TOC clásico, no necesita lavarse 15 veces las manos para sentirse limpio. Algunos llegan a esos extremos. Sí, la fobia social, me da miedo socializar, me da miedo hablar delante de la gente, me da miedo iniciar una conversación, me da miedo hacer amigos, no sé cómo se hace un amigo, no sé cómo mantener un amigo. El único amigo que tuvo que lo dejó que tiende a acumular cosas, objetos, que piedritas, que ramitas, que stickers, que yoyos, que figuritas coleccionables, que Pokémon, que anime, que no sé qué. Uy. Problemas de conducta alimentaria, ¿no? Es que no tolero ciertas texturas, no tolero ciertos olores. Por eso cuando salgo con mi pareja tenemos que ir siempre a la misma pizzería porque la otra masa no le gusta. Tiene que ser una masa muy específica, con ese sabor, con ese salame. No le gusta ir a lugares que no tengan una luz muy tenue, muy bajita. Y todo esto te causa en tu día, en el crecimiento de un ser humano, problemas para encajar. ¿Alguna vez se ha descrito de esta frialdad emocional? Es que es muy serio, no le gustan las bromas, los chistes, se enoja, es bien torpe, te dice las cosas con una sinceridad muy duele. O sea, está bien ser sincero, pero no sé a qué punto no tiene que ser tan extremo. Este es un clásico, ¿no? Desde muy chiquito tenía problemas en la escuela, que la atención, la concentración, siempre ha sido que flojo todavía cambia la B por la D, tiene problemas para seguir el orden de las líneas, tiene muy mala letra, parece letra de médico y ni siquiera es médico. Algunos con tanto problema emocional por esta historia, generalmente hay es que se refugia en los videojuegos, en los celulares, como no puede salir a la calle, no le gusta, odia la calle, le molesta el ruido, que no sé qué, está feliz con su computadora gamer todo el día, es tan estresado que necesita tomarse su copa de vino todas las noches para dormir. Detrás de todo eso, podemos estar hablando de un autismo no diagnosticado. Así de impresionante es la lista, podría ser mucho más grande, quería gente, pero es para que se visualice que el iceberg de muchas personas que incluso están en tratamientos psiquiátricos de adultos, psicoterapias largas, por ansiedad, por depresión, y puede ser realmente
una persona autista no diagnosticada. En este viaje de la vida, si nosotros imaginamos como ir en un tren y vamos a poner ejemplos bien bonitos, cuando nos subimos al vagón del tren de la vida, como se dice. Imaginamos a una persona mayor, ya en la vejez, en esta etapa de la vida, pero si escuchamos un poco la historia de este abuelito, conocido como el orden mundial, a este abuelito tiene exactamente siempre 7 tazas, ni más ni menos, tienen que estar alineadas por tamaño. Si alguien utiliza una taza incorrecta, se enoja, se irrita, dice que no pasa nada, pero se enoja, realmente le molesta, por así decirlo. Es rígido, necesita rutinas. Desde la mañana tiene que ponerse la misma pantufla, el mismo café, a la misma temperatura. Es que tiene que salir por el periódico porque tiene que siempre darle la lectura al periódico. Luego está su cafecito con pan que tiene que ser en la misma casera, en ese sabor crujiente, porque otra textura del pan le enoja, ¿no? Realmente le frustra cambiar su vida incluso a esa edad. Su frase con la que se lo conoce a este abuelito, siempre se ha hecho así, siempre he sido así, desde que tengo memoria, fui así. Duro, frío, callado, de pocas palabras, no convive mucho con la familia, habla lo puntual, lo necesario y siempre es de hacer sus cosas solo. No, hasta a veces te bota de la casa cuando ya está muy sobrecargado o no sabe cómo botar a la gente de las visitas, ¿no? Era el primero de la clase, físico nuclear, becado, abanderado, nunca ha tenido problemas de lenguaje, nunca ha ido a fonoaudiología, fisiatría ni otras obras. Entonces, cuando dices, oye, ¿y qué pasó acá, no? Ahí va lo interesante de decir, bueno, es el abuelo del experto en un solo tema. Le encanta y le fascina. Siempre que hablo con mi abuelo me habla de trenes, de radios antiguas, no le entiendo mucho, pero da unos detalles impresionantes, ¿no? Te puede hablar del clima que había en aquel 1972 en un sábado en la tarde. Te puede dar con exactitud la velocidad del viento del día que naciste. Si escuchas música o documentales, se la sabe todas las fechas, en qué momento ha sido la historia, la Segunda Guerra Mundial, pero con detalles que están más allá de Netflix o Amazon, ¿no? Un perfil de hiperfoco y memoria impresionante para estos intereses. Se enoja por tonterías, se altera si se mueve un mueble, si solo han cambiado de canal, si el volumen, él le gusta escuchar en el volumen 8. Si alguien se lo pone en el 9 o en el 10, ya se le fue el día. No puede escuchar en otro día. No puedes, sentarte en su lugar. Puedes mejor si ves otro asiento, mejor para él, pero él tiene que estar en el suyo. Eh, Siempre tiene estos arranques de ir a más allá de que es viejito lo que es, ha sido de carácter fuerte. La abuela que no es fría, sino bien directa. Desde que yo la conozco, la abuela, le preguntabas, ¿me queda bien esta blusa? No, te ves gorda. Pero no la decía ni mala intención, o sea, realmente no se da cuenta que me hería, pero era muy objetiva en sus opiniones, siempre fue así. Y luego de la nada te ofrecía té con galleta, pero no se percataba que a mí me ha molestado, o sea, me hirió. No era necesario que me veía gorda, ¿no? Pero en fin, entonces esa facilidad de ser tan honesta, literaria, sarcástica al 100%, una abuelita tierna, pero a la vez con dificultad en habilidades sociales sutiles de la familia del día a día, una comunicación sin filtro emocional. Muchas abuelas que parecen frías, abuelos también no saludan, no abrazan, no conversan, no van a las reuniones. De hecho, ¿cuántas veces escuchamos? No, no sé, es bien raro, es bien torpe a dar besos. Tú te acercas la mejilla y de repente él te da un cabezazo, así como que choca, ¿no? Cuando viene a Navidad, feliz Navidad, abuelo, abuela, tú la abrazas, pero él así como se entrega a tu cuerpo y ya. No sabe cómo extender los abrazos, no es bien incómodo, incluso estar a su lado, ¿no? Puedes estar como, tienes más plática hablando con la pared que con el abuelo, yo creo. Cuida sus plantas, las colecciona, tiene de diferentes plantas, siempre ha sido fascinado por las plantas, sabe todas las plantas del mundo, sueña con tener una planta súper rara
que solo hay en el Congo, pero no sabe cómo llegar ahí. Em, es a la vez detallista en fechas de cumpleaños y te puede saber muy bien los medicamentos que cada uno toma, ¿no? Tiene dificultad en la interacción social, pero una alta empatía interna. La que no entiende chistes y que me se enoja. Todos se ríen y la abuela siempre era la de mal humor. Siempre era la que pregunta por qué se ríen. Una dificultad en la lectura social, el humor implícito, lo que se conoce como pragmática del uso social del lenguaje. La tía literal absoluta que me dijo, tía, voy a salir un rato, ¿me esperas un ratito? Claro. Y nosotros podemos pensar que ese ratito es pues 5 minutos, una cosa, ahí. Pero la tía se quedó tal cual fija, inmóvil durante 35 minutos ahí, sin moverse. La instrucción era larga, ¿no? Me esperas aquí un ratito. El pensamiento es literal, una tía que nunca entendió el doble sentido del día a día. Esto lo pasó en la universidad, en el colegio, ni qué hablar, y hasta ahora que tiene nietos, le sigue costando entender. Obviamente, después de esperar así, se quedó resfriada, no se le agarró una gripe en plena lluvia. No se movió porque ella entendió que había que esperar. El señor el mismo menú desde hace 40 años. Siempre les decía, desayuna pan con té con pan. Ni más ni menos. Su almuerzo siempre es arroz con huevo, huevo con arroz. Puede comer el huevo y luego el arroz, pero nunca en otro orden. Desde hace décadas. Come rápido, está con la familia el minuto necesario y luego se va a leer su periódico o a arreglar su jardín. Es su rutina. No puede platicar más contigo, nada. Si un día hay otro menú o algo que sale de esto, se enoja y prefiere decir no tengo hambre y recorre a sus plantitas. Un perfil de alguien con hipersensibilidad sensorial y rigidez alimentaria. Si se dan cuenta, querida gente, querido público, hasta aquí. Estamos hablando de cosas muy cotidianas del día a día que tienen muchos adultos y que posiblemente en su vida se han imaginado que eran autistas. Prefieren estar solos. Uy, las reuniones familiares ni hablar, son un estrés absoluto. No saben cómo llevar la conversación y el mejor momento de las reuniones es cuando dicen, bueno, ya nos vamos. O cuando alguien va a cancelar la cita, es lo mejor que ha podido pasarles en su día a día. Necesita, después de una reunión familiar, un cumpleaños, ha estado ahí, necesita a veces días y horas en silencio absoluto. Algunos hasta prefieren bajarse al campo, escaparse porque necesitan de su soledad. Quedan con un aturdimiento o sobrecarga social bien intensa y necesitan despejar o descargar eso. Por eso siempre han sido desde muy chicos solitarios o de pocos amigos. El comentario clásico. En mis tiempos no había autismo, solo era gente rara. Sí es muy posible que hoy por hoy muchos adultos estén caminando bajo esas etiquetas. El disperso, el raro, el friki, el del ketchup, porque todo le pone ketchup, el de los Legos, el del Star Wars, ¿no? Y apodos así porque era lo único que lo caracterizaba. Mucha hipersensibilidad con hiperfocos y esta torpeza social, donde siempre hubo autismo, pero en esas épocas nunca hubo un nombre adecuado. En este tren de la vida que seguimos avanzando, nos encontramos con un ya adulto, se ve todavía joven, yo calculo unos 40 por ahí, más o menos. El del horario perfecto. Todos los días hace lo mismo a la misma hora, la rutina que sigue. Es más, le encanta trabajar, yo no entiendo por qué es así mi amigo, pero él es feliz en el banco porque todos en el banco usan el mismo uniforme. Qué difícil para los demás cambiar de ropa, pero para él es fácil. Qué bien que le guste trabajar en el Hipermaxi, en Bata, en lugares donde utilizan un uniforme. Los médicos, ni qué decir, usar el mismo pijama siempre me da comodidad porque escoger mi ropa, saber qué vestirme,
no sé ni combinar. No es un tema de estética, es algo que siempre me ha costado y eso me causaba mucho bullying en el colegio y hasta el día de hoy. Incluso cuando tengo una cita, voy a salir con alguien. No sé qué ponerme, no sé cómo ponerme. Y lo mejor que se me ve a mí es con mi ropa de Lego o de Kimetsu no Yaiba. Y ya, o mi Dragon Ball, porque, bueno, es lo que tengo. Tengo todo un ropero con todas esas poleras y mi clásico pantalón dominguero azul, ¿no? Si me dicen que la cita se ha retrasado, ya me enojo, ya me empiezo a poner ansioso días antes, saber que hay reunión, que va a haber gente, que tengo que estar con la gente, que involucra conversar con la gente. Las reuniones o salidas de grupo del trabajo es la mejor oportunidad para enfermarme, para dejar a un lado todas las mejores excusas que tengo, ¿no? La necesidad de control a través de las rutinas. Desde universitario era muy literal. Chocaba muchísimo con los profes, los docentes, peor con los catedráticos. Imagínate, estaba en la UNSA, en la René Moreno, en la Católica, y no falta ahí que haya un catedrático histórico, ¿no? El que nunca pone 100 porque es su estilo de vida. Si tú hagas perfecto, él es el de los 70, es el docente de los 70. Porque su historia así se lo ha conocido, jamás a nadie pone 70. Obviamente la sociedad permite eso, las universidades así, pero entra en crisis porque él se ha sacado 90 legalmente. Peor si es 100, siempre era de los 100, pero como le pusieron 70, realmente ha sido lo peor que le ha podido pasar en la vida. Tiene un montón de crisis existenciales, un pensamiento literal y dificultad para leer lo implícito. O sea, las crisis existenciales no solo son desde la infancia, las tienen bien frecuentemente a lo largo de la vida. Uy, experto en un solo tema, por supuesto. Hablarle, por ejemplo, de, oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Que hay partido de la Champions, ya va a empezar el Mundial. Estamos pensando quedar ir al Megacenter. Am, no, él se aburre, pero si le hablas de videojuegos o le hablas de un tema que él le fascina como astronomía, programación o historia, te puede platicar, pero te platica tanto que ya no nota que te está aburriendo, que le estás cansando y lo estás fatigando, ¿no? Él entra en su hiperfoco y en un monólogo social porque, bueno, lo peor de esto es que no a todos nos va a interesar esos temas. Y por eso es bien difícil encontrar amigos, aún siendo grandote. De chiquito me pasaba lo mismo porque yo solo hablaba de los dinosaurios, de los Legos y de otras cosas que los tontos de mi alrededor no me entendían. Por eso yo me juntaba o chicos más grandes o me llevaba mejor con niños más chiquititos. Nunca entendí directas, peor para enamorarme cuando una chica bonita me hacía un halago o algo y olvídate. Una vez me dijeron, algún día deberíamos salir. Él saca ese rato el calendario, dice, sí, dime el día exacto y la hora. No, no me refería, o sea, a ver si salimos. Ok, pero ¿cuándo? Dime el día y la hora y qué vamos a hacer. No, no sé, vemos, ya lo vemos qué va a pasar, tranquilo. Y eso ya me empieza a generar ansiedad. Literalmente, o sea, me va a llamar hoy, mañana, o sea, ¿cuándo va a ser el plan? Necesito saber el plan porque no puedo estar sin un plan, no puedo estar sin mi rutina. Y eso empieza a generar mi ansiedad, mi estrés del día a día. Es bien frío, ¿te has dado cuenta que estoy? No quiero hacer grupo con él, realmente, ni en el trabajo, en la universidad, en el cole, no sé. No sabe dar las manos o es tan incómodo que le da la mano y está toda mojada, toda sudorosa. Porque todo el rato anda paniqueado y se quiere ir, y todo el rato va al baño, ¿no? Qué manera de tener ansiedad. Si te das cuenta que, no sé, es bien raro. Sus expresiones hasta faciales, no sé, estamos hablando en grupo, pero te has dado cuenta que no te mira a los ojos, no, no sé, hacemos bromas, chistes, y no sé, o sea, no sé si, qué pedante, o sea, qué tipo más hecho al bueno, qué tipa más hecha a la linda. No, en realidad, realmente no sabe cómo reaccionar
a la broma porque literalmente no la entienden y una crítica o algo lo pueden sentir muy intenso. El que se satura en las reuniones, les decía eso, ¿no? Pucha, cuando vienen épocas festivas, navidades, cumpleaños, es donde más van a entrar en crisis, donde más van a estar irritados, enojados, y ustedes no van a saber por qué o qué ha pasado. Son donde más caen a la consulta de psiquiatría, de psicología, las épocas más difíciles, ¿no? Porque es donde más sobrecarga sensorial se siente. El agotamiento es demasiado intenso. El que parece torpe socialmente. Habla de más, interrumpe o se queda en un silencio absoluto. Esto realmente es parte de incluso el déficit de atención, por eso hay que entender que nunca viene solo. Ellos entran en hiperfoco en su monotema y no se percatan de lo que está pasando a su alrededor o que de todos se han ido o ya lo han dejado solo. Esa dificultad de las habilidades sociales va más allá de no poder entender lo que están hablando. A los 25 años todavía juega como un niño, coleccionista, que sus Pokémon, que sus Dragon Balls, que Star Wars, lo que ustedes quieran. Realmente no es muy fácil entablar con ellos temas del día a día más maduros. Por eso muchos a esta edad igual tienen mucha crisis porque les frustra tanto no saber qué hacer con su vida, pese a que tienen una carrera o el estudio, no saben qué planes tener, qué metas conseguir, porque la misma sociedad es un desafío en sí. Catalogadas como, oye, es bien inteligente, pero raro o rara. La verdad es que no son raros, son neurodivergentes caminando por la vida sin un diagnóstico. La regulación emocional es que la ansiedad la tienen desde muy chiquititos y eso va creciendo y por eso les decía que muchos caminan por psiquiatras con ansiedades crónicas que no ayudan, que tienen bajones, suben y bajan por los cambios de rutina, por el crecer, porque hay una mudanza, porque, bueno, la vida misma te presenta tantos cambios que es bien difícil adaptarte todo el tiempo. Y esto va generando muchas veces dificultades en las relaciones de pareja, porque algunos tienen esta rigidez emocional que conflictúa el intercambio sentimental, conversar, expresar ideas, entender halagos, entender a veces el lenguaje corporal de que no necesitas hablar, pero pues muchos no lo captan. Continuando, este ya adolescente, una edad muy característica, la edad del burro, conocida por la falta de inmadurez, es decir, la lentitud en la madurez de la corteza frontal, que es la que se encarga del pensamiento, el raciocinio, el control de la conducta. Y como en esta edad hay mucho más impulsividad y novedades, donde más se sufre en la parte social, sin duda. Las señales que más se reportan en la adolescencia, en el día a día en la consulta, es le cuesta hacer amigos, es aislado, tímido, retraído. Yo veo que sus amigos salen al cine, a hacer deporte, pero él está solo en su cuarto, no quiere ni salir con la familia, es súper distraído, en el colegio le va mal, no logra alcanzar buenas notas. Entonces, muchos neurodivergentes adolescentes están etiquetados como los raros, malcriados, flojos, pero detrás de eso hay dificultades en habilidades sociales, comunicativas, atención, autorregulación. Es decir, no hay y nunca tuvieron, perdón, un diagnóstico. Lo podemos ver así del día a día de tantos pacientes. Espero que los casos sean realmente lo más próximos a ustedes. El que se sienta en el mismo asiento, en el bus, en el trabajo, la clase, en la escuela. Por eso cuando hay cambios de paralelos, cuando les han cambiado de amigos, cuando justamente han hecho una limpieza y ya no está su banco, les genera ansiedad, les estresa, les pone incómodo el lugar.
Es que han cambiado de focos. Estos focos ya son más inteligentes y potentes. Ya no vamos a tener la misma pizarra. Ahora es una pizarra digital y que se ve desde este ángulo. Son situaciones que para muchos les genera frustración porque están acostumbrados a una rigidez cognitiva, una necesidad de seguridad en mi rutina a través del espacio. Les decía este de clásico en los adolescentes. Ya, hermano, hablamos, pero ¿cómo vamos a hablar? Y ahí quedó. Ya no le vuelvo a hablar porque, oye, ¿para qué me vas a preguntar? Luego hablamos. Es algo que se entiende en el día a día. Pero hay muchos adolescentes que no captan esa simple señal social y ellos esperan literalmente que va a haber un día y una hora en la cual necesitamos volver a hablar. Un pensamiento literal que no me permite leer señales sociales del día a día. Incluso desde adolescente lo mismo, ¿no? Oye, vamos a ir al megacenter a salir con los chicos a ver qué onda. ¿Qué onda de qué? ¿Cuál onda? ¿La onda acústica o qué onda te refieres? No, o sea, entre amigos vamos a salir a pasear. Ah, ya no. ¿No quieren ir a mi casa? Me acaba de llegar el último Lego de un gato, el negro, el de 4000 piezas. Y podemos ver en YouTube, creo que hoy van a estrenar la nueva órbita del Apolo 2, que va a salir creo en 50 grados, es algo diferente al anterior lanzamiento astrofísico. No, qué aburrido, amigo, no, eso no es de nosotros. Ahí te ves, vamos a salir con los chicos y ya. Otra vez me dejaron solo, no puedo hacer amigos, me siento triste, deprimido, soy un problema. Y ahí el autoestima y tantas cosas entenderán es algo que te persigue desde muy, muy temprana edad. Grosero, no, no le preguntes a él porque siempre es el mal tipo. Ay, a ti no te pregunto porque siempre me sales con tu malcriadez, ¿no? Eh, una comunicación muy directa sin filtros, una sinceridad que duele y lastima y no entiende a veces, por ejemplo, me acuerdo cuando un profesor hizo una broma en el curso y él se levantó la mano y dijo, no es correcto que uno se exprese de esa manera. No entendió que era una broma, un chiste. Y por haber hecho el correcto, o sea, todo el mundo empezó a hacerle bullying desde entonces, ¿no? Lo alejó de todos. Él no entendía por qué se han alejado si solo dijo que no era correcto hacer bromas, porque no es parte de la clase, pero eso ha permitido que lo dejen sin amigos. Cuando salen al recreo a comer, uno necesita inevitablemente, oye, ¿quieres comer? Te invito a una papa frita, oye, invítame un poquito tu chisito o tu jugo. Oye, no, toma. Y que todo el tiempo esté diciendo, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Oye, qué cargoso, ¿para qué estar con él? Qué feo estar cerca de él. Creo que le doy asco, no sé, es muy melindroso. El otro día le quise invitarle mi botella y la limpió bien fuego y la botó y dijo que no tolera texturas que vienen de otras personas. Súper raro el tipo, la tipa, así que mejor ni lo integremos, ¿no? Entonces esta hipersensibilidad sensorial te puede generar tantos problemas, como ven, no solo de niños, en el día a día de un adolescente, un adulto mayor. Esta es una clásica. Cuando llegan a la casa, explotan. Todo lo que han camuflado y han aguantado para no verse más raros, en la casa es donde descargan su ira y su enojo, ¿no? Por eso se llama del masking, porque ellos, se sobresaturan, se incluyen, pero a la vez se fatigan. Prefiero estar solo, es un clásico y por lo que muchas veces viene la consulta acá. No va a fiestas, no disfruta reuniones, no le gusta estar con amigos. Yo le digo, anda, vete con tus amigos, es su cumpleaños, que no, que no. Aman el celular, aman su espacio, su esquina. Este para mí es el adolescente con mayor riesgo porque
son muy fácilmente de hacer abandonos escolares o universitarios porque no pueden encajar en la sociedad de ninguna manera. Todo prefieren hacerlo virtual y lastimosamente el mundo es algo que gira en sociedad, pese a que hay ahora inteligencia virtual, la IA, etcétera. Bueno, es bien complicado. De hecho, muchos chicos hoy en día tienen más amistad con la IA y por eso han visto que algunos hasta han sido muy influenciados por la IA para, ucha, tomar decisiones bien complejas en su vida. Esto es algo clásico que también a veces pasa desapercibido, que se ven muy inmaduros o muy maduros para la edad, ¿no? Se juntan con más chiquitos o con más grandes, porque los de su edad les parecen poco interesantes, bien inmaduros. Alguna vez me han dicho, los veo muy tontos para mi edad, se ríen de cosas que yo no le veo sentido. Por eso les encanta, por ejemplo, ir al sauna, estar con adultos en la piscina, disfrutar de una conversación de la política, así a sus 8 o 10 años, porque bueno, realmente tienen buen criterio, les ha encantado eso, pero bueno, lastimosamente esto también les va a generar un montón de problemas en la parte del amor, de hacer amigos, ¿no? Desde chiquito se notaba que hacía preguntas bien complejas. Nosotros le decíamos que parecía viejito, hablaba siempre como viejito, como viejita, como abuelito, ¿no? Siempre se lo veía, hasta su forma de vestir, bien anticuado, como que no le gustaba usar ropa de la moda. Siempre ha sido del mismo jean, sin etiquetas porque las etiquetas le molestan o que la manga siempre sea tres cuartos porque si le llega aquí ya le molesta. No le puedo regalar de algodón, de alpaca porque le pica, tiene que ser este tipo de prenda. Siempre he tenido problemas en el colegio porque no puedo usar corbata con la camisa porque se sofoca y bueno, por eso no hemos podido estar en el colegio tal, entonces hemos tenido que buscar un colegio que no acepte uniforme y así va. Entonces la neurodivergencia coexiste. Más del 50%, yo diría más del 80% de las personas con autismo tienen déficit de atención y al revés. Por eso cuando alguien me visita, por ejemplo, acá con déficit de atención, busco el autismo. Y no solo eso, ahora, por el tema emocional y lo que les he querido conversar esta noche, entiendan que cuando yo tengo un adolescente con ansiedad, con depresión, con fobia social, con problemas de conducta alimentaria, es inevitable sí o sí hay que ir por el camino de la neurodiversidad porque es muy probable que lo encuentres, ¿no? Y muchos de ellos caminan frustrados con las familias porque todo lo que hacen no ayuda, principalmente los papás que son súper cerrados a tratamientos médicos, ¿no? Que no quiero que le dé medicina, que así nomás debería hacer en el colegio, que se la aguante, debe haber otras formitas, no entienden que esto es un sufrimiento. O sea, realmente no puedo lidiar con mi ansiedad, no puedo lidiar con mi problema de atención, de concentración. Y claro, ¿qué prefieren los papás? Hacer daño, ¿no? Estigmatizar, darle etiquetas del flojo, tonto, burro, el que no sabe hacer amigos, el que no entiende bromas, el raro. Y bueno, cada vez la ayuda se aleja más y lastimosamente, pues bueno, creces con una vida bastante muy triste, ¿no? Los padres en el espectro, y espero que hayan entendido que en este viaje ya no nos quedamos solamente con que, ay, si un niño, pues sí tiene el autismo. Hay que averiguar qué papá, o si son los dos, y los hermanos, y los primos, y toda la familia, para que haya una mejor integración, un mayor soporte, un mejor tratamiento integral. Los papás no, sin un buen diagnóstico, y entendiendo que igual son autistas, por ejemplo, algo muy clásico que pasa es que van a impactar mucho la crianza, en vez de ayudar, entorpecen o incluso hay algunos que tienen más dificultades en las habilidades sociales y ya son bastante oscuros emocionalmente. Son bastante difíciles, raros, fríos. Algunos los apodan como antisociales porque realmente
son bien carentes de empatía, bien complicados. eh, Niegan el diagnóstico a mil, o sea, no hay algo que les cambie, por eso les decía esa rigidez de las rutinas, iguales en el pensamiento. Imposible que cedan su idea, que sean aperturados o flexibles a entender la emoción del hijo, de la mamá, etcétera, ¿no? Tienen una diferente forma de procesar, de sentir, de relacionarse. Y como son autistas no diagnosticados, pues bueno, van a tener también mucha dificultad en promover una salud mental adecuada en la familia. Estos adultos que crecen con una ansiedad y una depresión de años, que todo el tiempo viven con emociones que no responden a tratamientos y van a 5 a 10 15 20 psiquiatras, 40 psicólogos, ¿no? Nada les conforma, ¿no? Suelen tener estas relaciones inestables con parejas, también con los hijos, obviamente, porque les cuesta muchísimo sostener vínculos y siempre han tenido esta sensación desde chiquitos de no encajar. Es algo que siempre resalta aquí en la consulta. No encajo, siento que no pertenezco a este mundo, hay algo raro, yo soy el raro, son los raros los demás. No sé, no me hallo, pero no encajo. Por eso muchos tratamientos fallan porque no tratan realmente la esencia misma de uno. Y al contrario, hay muchos que quieren a la fuerza hacer tratamientos con otras terapias que les obliga a modificar cosas que para ellos es difícil por su esencia y les genera más ansiedad el tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que tú eres neurodivergente para que sepas el camino adecuado por el cual ir. ¿Qué pasó en lo desapercibido? Antes no se hablaba mucho de esto, es cierto, menos de la biodiversidad, que el autismo, que el déficit de atención. Y solo hasta el día de hoy se sigue diagnosticado los casos, vamos a decir así, severos en cuestión de clínica, lo que es obvio, lo que ya traen pruebas de miles de evaluaciones donde, bueno, no tienes dónde dudar porque sí, evidentemente el pequeño le saludas y ni te responde Lola, ¿no? O sea, ahí obviamente no tienes dónde dudar. Pero ¿qué me dices de los demás que pasan desapercibidos, que han aprendido a adaptarse, que son muy inteligentes y han visto la manera de compensar estas deficiencias a costa de un sufrimiento emocional? No es que faltaba el problema, faltaba el lenguaje para poder entenderlos. El momento más revelador siempre es este, cuando llega el pequeño, tú formalizas el diagnóstico, la mamá, papá, a veces vienen hermanos, tíos, primos, escuchan y algo les hace sentido. Dicen, oye, así como esta charla que yo les he dado hoy día, la idea era que digan, ese soy yo. Me he dado cuenta que soy muy igual a mi primo Berlirdo, me parezco mucho a mi tía Ana en ciertas cositas. Realmente eh, hay un detalle, ¿no? El diagnóstico del hijo ilumina muchísimo la historia de los papás. ¿Cómo se forman estas parejas? Eh, es bien interesante, pero muchas veces uno no lo cree, pero ambos papás suelen ser autistas, los dos tienen, tal vez en uno se nota más que en el otro, pero se han llegado a querer, a enamorarse y obviamente a desear formar una familia porque se entienden sin muchas palabras, detestan los mismos ruidos, les gusta ser ermitaños, coinciden en muchos intereses. A uno le gustan los documentales de guerra, a otros los de astronomía, intercambian datos randoms, evitan lo social, son muy pragmáticos, van al punto, al grano. Bueno, realmente yo creo que se encuentran en lo profundo, lo esencial y no en lo social, en lo común. A esto muy interesante también, combinan bastante lo que son adultos con autismo y con TDAH. Por ejemplo, los adultos con autismo son de rutinas, de ciclos, de organización. Entonces a un TDAH le cae muchísimo bien esto, porque lo ayuda a funcionar mejor. Y a lo contrario, un TDAH generalmente es mucho más impulsivo, más de hacer, de lanzarse.
más de no medir a veces ni los riesgos, pero eso es una bonita manera de también de impulsar a alguien que tiene este miedo de socializar, de integrarse, ¿no? Entonces, por eso muchas parejas encajan muy bien en la neurodiversidad, es un detalle muy, muy bonito para convertir. Y a veces estos retos en la relación de los papás es que pueden encontrar estas dificultades emocionales por estas diversidades, problemas de la comunicación en sarcasmos, chistes, doble sentido, la literalidad. Ambos pueden ser muy rígidos y si el pequeño es más impulsivo, inquieto, van a ser papás con demasiado estrés. No toleran la flexibilidad, por eso qué complicado es a veces encajar entre varios grupos familiares, ¿no? Pueden sentir muchas veces desconexiones, los conflictos son repetitivos, silencios prolongados e incómodos y dos mundos similares no siempre logran comprenderse. Es por eso que creo que muchas familias neurodivergentes han llegado a una separación también sin antes saber que tu pareja era neurodivergente. Tal vez eso hubiera, no sé, sensibilizado un poco tu entender, tu comprender, tu forma de apoyar. La neurodiversidad en población no verbal con lenguaje limitado o discapacidad igual, es bien importante mencionar que aunque no tengan este lenguaje, no dejan de sentir y aunque no lo digan, y su forma de expresar muchas veces la ansiedad, el miedo, la tristeza es a través de lo verbal y lo conductual. Por eso es buenísimo que tengas un profesional que tenga muy buen ojo clínico y muy buena capacidad de análisis de toda esta historia de la familia para saber eh, ir más apropiadamente al caso. Muchas veces estos pequeños son eh, muy tempranamente medicados y les cae mal la medicina y eso también les genera más miedo a los papás y las cosas se salen de control. Las manifestaciones más típicas en la ansiedad y la depresión en la neurodiversidad debido a esta dificultad de la comunicación social, la expresión de emociones, son poblaciones que tienden a somatizar muchísimo. Entonces también los vas a ver caminando mucho por otras profesiones, neurólogos, gastroenterólogos, em, dermatólogos, neumólogos, porque como todo el tiempo viven estresados, sus defensas obviamente andan muy bajas y son los típicos dolores gástricos, colon irritable, las cefaleas por tensión, las dermatitis atópicas, que los problemas de apetito, de sueño, estas gastritis crónicas. Si ustedes se ponen a ver, es bien interesante en la medicina, el mayor factor para una enfermedad siempre es el estrés. Y esta población manejan el estrés a 1000 voltios más arriba de la población neurotípica. Por eso siempre están continuamente viviendo en estado de tensión y alerta. Esto tiene mucho que ver con algo que se llama alexitimia, que es la dificultad cerebral para entender, procesar, codificar emociones. No entiendo bien cómo puedo expresar el miedo, cómo realmente es el sentirse más triste, es el que dicen depresión. A veces los chicos ni entienden que están viviendo una ansiedad, por eso suelen tener mucha somatización, mucho dolor físico a un punto incluso cuántos pacientes yo he tenido que fácilmente se desmayan, tienen estas convulsiones funcionales neurológicas, que son, no son las convulsiones epilépticas, sino son los desmayos por crisis de ansiedad y visitan muchísimo a los colegas neuropediatras, dan vueltas por ahí, les hacen estudios y todo sale normal. Entonces ahí sería un tip, ¿no? Donde veas que todo está normal, date una vuelta por salud mental porque ahí va. Y aquí está este punto bien importante en los papás que tienen esta frialdad emocional de la neurodiversidad, que tienen mucha dificultad para expresar afecto a la familia, a la pareja, tienen problemas en la empatía, suelen ser bien agresivos, torpes, inflexibles. Característicamente los notas en el rechazo al diagnóstico, son los que más problemas hacen de temas legales, judiciales, y como son muy repetitivos y rumiantes, uy,
pueden estar ahí felices en esa onda. Realmente funcionan en ese eje, vamos a decir así, problemático. Por eso también son muy emocionalmente inestables. De hecho, alguna vez con muchos colegas propusimos ir más allá de estos diagnósticos del trastorno límite de personalidad, estos problemas de personalidad. Creemos que muchos derivan de esto, de este autismo no diagnosticado y que ya se ha ido complicando en el día a día y que, bueno, por más que van a terapias y tienen tratamiento, no ven mejora porque sí, es una esencia misma que no pueden moldear porque son bien inflexibles. Sus respuestas por eso son muy planas, desajustadas, unas emociones muy difíciles de comprender en ellos y para los demás. En la crianza, ¿qué pasaría si yo tengo un papá con autismo no atendido? Pues tengo respuestas que suelen ser frías ante llantos, necesidades de los chicos, pueden ser muy invalidados, ¿no? En el sentido, no es para tanto, de que lloras, debes ser más valiente, más fuerte. O sea, no estoy generalizando, pero lo vas a encontrar en un patrón y dices, pero ¿por qué realmente, no? No es solo eso, es su manera de vestir, de abrazar, o sea, hay un patrón. Eso es, el patrón te da la sintonía del diagnóstico. El rechazo activo, no tiene nada, esto es tu culpa, o sea, realmente son bien fríos, descorteses, bien sin filtro, lo habíamos visto, en esta base biológica de la rigidez cognitiva y la dificultad para integrar nueva información emocional, peor si ya son adultos que se han acostumbrado a vivir así, ¿no? Esto genera obviamente dinámicas familiares bien complejas, distancias emocionales, conflictos de familias, las disfunciones familiares, separaciones de parejas, papás ausentes emocional y físicamente. Evitan las situaciones emocionales porque les abruma, como no saben lidiar con esto, es más fácil que lo resuelva tal vez la pareja, el abuelo. Incluso pasa aquí en la consulta, tú ves a veces la mamá está como muy sensible, preocupadísima, llorando y el papá tiene una postura así bien rígida, brazos cruzados. Parece que no le importa, pero en realidad sí le importa, nada más que no sabe ni cómo expresarse, podríamos decir, expresarse hasta físicamente. El lenguaje corporal les es difícil incluso. Se puede estar sin estar. La humanización realmente es un ámbito bien grande en la salud mental donde entendemos constructos de la empatía, la función a nivel cognitivo y afectivo. No solamente es ponerme en los zapatos de los demás, es entender, comprender, analizar, codificar emociones y dar una respuesta apropiada. Gracias a todo esto se desarrolla la inteligencia emocional, algo que muchos chicos neurodivergentes la tienen muy poco desarrollada o donde más dificultad tienen. Por eso tienen mucho problema en el manejo del estrés, muchos problemas en su estado de ánimo y por eso son susceptibles a tener crónicos problemas emocionales, ansiedad, depresión y otros que se van conflictuando, ¿no? Alguna vez, y este tema podríamos ser, lo presenté hace poco en un Congreso Nacional de Psiquiatría, en la ciudad de Tarija, donde históricamente el autismo alguna vez se lo ha planteado desde el enfoque de la psicopatía por el tema del manejo de la empatía. Por eso vamos a ver que hay muchos chicos, adolescentes, adultos, que tienen mucho problema en la empatía. Ay, es que cuando alguien se cae, en vez de llorar, se mata de risa. Es que todo el mundo está llorando y él se ríe. Cuando él se golpea, en vez de llorar, se mata de risa, ¿no? Son áreas estructurales biológicas donde tienen diferencias en el procesamiento de las emociones, en el reconocimiento de los rostros, del tono hasta emocional, y es lo que viene a ser la teoría de la mente. Si hemos hecho este viaje hasta este punto, sin ánimo de aburrirlos y espero que hayan entendido la magnitud del universo, muchos se van solo a lo obvio. En un diagnóstico de la condición del autismo, simplemente se busca lo más obvio y si no está ahí,
pues bueno, te dicen que no tienen y por eso muchos siguen caminando la vida con tantos problemas en estas áreas. Normalmente especifican, ¿tienes dificultad en hablar? ¿Hablas, no hablas? ¿Ok? ¿Tienes juegos repetitivos? ¿Tienes movimiento estereotipado? ¿Aleteas? ¿Caminas de puntitas? Sí, sí, entonces sí, sí es autismo. Y bueno, el grado no es cuánto autismo tienes, sino necesitas poquita ayuda, moderada ayuda o muchísima ayuda, ¿no? Muy dependiente. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta ahí vamos a estar haciendo el diagnóstico del autismo? ¿Solamente con las pruebas, con escalas? ¿Eso sería todo? No. Realmente diagnosticar lo obvio versus comprender lo complejo es así de grande. Lo que la gente piensa del autismo suele ser o que no tiene emociones o que no habla o suelen ser genios algunos, pero detrás de todo eso puedes entender que pueden estar caminando con depresión, con ansiedad, con problemas para dormir, con enmascaramiento, con perfeccionismo, que no es TOC, no es el trastorno obsesivo compulsivo, es la neurodiversidad hablando. Tiene muchos problemas en la organización, planificación. Puede ser TDAH también, sí, pero es su esencia misma. Es que, no, esta es todo de la procesamiento sensorial, no es que les molesta el ruido, la ropa, la textura, la alimentación. Entonces, muchos quieren ver solo lo obvio cuando debajo hay un montón. Lo mismo es en el TDAH. Y les decía, muchos piensan que el TDAH solo es el despistado o que le va mal en el colegio, ¿no? Cuando debajo de eso podemos encontrar un clásico agotamiento mental, la ansiedad sin duda, la depresión, desorganización, el burnout, el estar ya fatigado con el colegio, la universidad, lo que es en realidad es un mundo tan grandote. Y con esto, la esencia es entender de que el diagnóstico clínico, evidentemente, lo pueden hacer muchos profesionales formados, pero el acompañamiento es generalmente salud mental, porque la ansiedad, la depresión en el niño, en el adolescente, en el hermano, en los papás, eso también es el autismo. No solamente es dar un diagnóstico y mandar a las terapias. Vuelvo a decir, el diagnóstico lo puede hacer cualquier profesional formado, pero el acompañamiento, ¿quién lo va a hacer? Y sobre todo en las emociones, en la conducta, en mi proyecto de vida. Por eso los desafíos más encontrados hoy en día en autistas adultos es que la mayoría camina por la vida con diagnósticos incorrectos. Tienen mucha dificultad para incluirse, encontrar, permanecer en el trabajo, en los estudios, en la comprensión familiar, en generar proyectos de vida, en generar conciencia social, en el estar en un rótulo más allá del diagnóstico de un autismo relacionado a solamente discapacidad, e incluso algunos llegan a entender que está fingiendo ser autista. Por eso vuelvo a decir que los instrumentos diagnósticos, los clásicos, el A2, el ADIER, el CONES, van a escapar muchas personas como al día de hoy y yo creo que muchos papás han escapado a las pruebas tradicionales y por eso te dice, y lo que escapa lo obvio, como estos personajes famosos donde obviamente si les haces estas pruebas, no van a salir en el puntaje que uno quiere, no va a estar afirmado como es lo que amerita y ahí lo dejan. Y por eso cuando tienen familia o son solteros o tienen pareja, siguen lidiando con los mismos problemas y eso te lleva a un mundo crónico de problemas emocionales, de conducta alimentaria, de sufrimiento emocional. Y lo peor y más desafiante, querido público, es en las mujeres. Las mujeres tienen un mayor camuflaje del autismo. No es muy fácil diagnosticarlas en ellas, peor si han pasado las pruebas. Suelen tener más capacidad de imitación, de adaptación social, porque, bueno, el cerebro femenino tiene mayor habilidad en estas áreas. ¿A causa de qué pasa esto?
Bueno, yo me puedo integrar, pero me genera un agotamiento, una ansiedad, y todo esto puede retrasar el diagnóstico del autismo, sobre todo en damas. Pueden imitar gestos, frases, memorizarse diálogos, em, estar en una reunión, pero terminan exhaustas de un humor irritable. No era porque no estaba comiendo, era porque realmente los ruidos, los olores, las bromas, que el tipo que hablaba, ay Dios, o sea, qué manera de lidiar con este cansancio social. Por eso, muchas mujeres caminan hoy en día con mucha ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, y el autismo ya queda demasiado, demasiado oculto. Pasa igual en muchos chicos que por ser parte del grupo social, etcétera, compensan con un liderazgo, pero mucha abrumador. Les cuesta muchísimo ser dirigentes, ordenar, entender emociones. Son muy capos. Lo pueden ver a Elon Musk, Bill Gates, que manejan empresas de millones de dólares, pero son muy fríos y torpes al momento de lidiar con el trabajador. Para ellos es más fácil despedirlos y pagarles y punto. No hay un tema ahí, vamos a decir, un poco más sensible. Por eso se los puede ver bien torpes, bien inapropiados a veces en su momento de conversar, de charlar, hasta de vestir. Pero bueno, están ahí presentes a costa de sobrecargar su estado emocional. Las consecuencias de vivir desde muy chiquito hasta un adulto es que, bueno, todo el tiempo voy con un cansancio mental, físico, una ansiedad y depresión, les digo, automedicado, refractario, no bien tratado, nada me ayuda. Y esta ruptura de mi crisis existencial de qué soy yo, quién soy, para dónde voy. Y es una población de tanto riesgo que con mucha frecuencia son de población tan vulnerable para autolesiones, ideaciones suicidas, etcétera. Entonces, lo que les decía, detrás de todos estos diagnósticos que a veces pensamos que son simples, debajo de esas manitos se puede esconder un autismo no diagnosticado. Los adolescentes sin duda es una población más vulnerable al suicidio, es algo que siempre lo tenemos que tener presente. Por eso, algo si hay profesionales en la sala, yo les invito a que no solo veamos una ansiedad y depresión clásica, investiguemos neurodiversidad porque, pues bueno, va a ser parte de ese encontrar. Si algo no encaja del todo con tu amigo, con tu pareja, con tu ex marido, con tu hijo, probablemente estás viendo una máscara de estas compensaciones de la neurodiversidad. Detrás de una conducta funcional puede haber un esfuerzo emocional por sobrevivir socialmente y tratar de encajar. Con este video quiero resumir todo lo que hemos hablado. Cuando, por ejemplo, te piden, oye, llévalo a tu hijo a que haga amigos. Y dice, cuando tú tienes que socializar, pero vos tampoco eres un ser sociable. Y es lo que pueden ver que muchos papás saben que su hijo tiene autismo porque lo han llevado al médico, está en terapias, que no sé qué, pero ellos nunca han tenido la posibilidad de saber si realmente también lo tienen, porque de dónde viene ese pequeño y por qué siempre ellos han sido tan parecidos a ellos desde chiquitos. Un espejo que a veces no es descifrado, un enigma que hasta el día de hoy sigue dando mucho desafío, y por eso es bueno que los profesionales sean mucho más amplios en la capacidad de observar tantos detalles que hemos conversado esta noche. Yo creo que como señales tenemos que tener un ojo mucho más clínico, porque las mismas preguntas de los resultados que muchas veces los papás quieren, cuestionarios y evaluaciones bien estandarizadas y que además cuestan un montón, ahí no les va a preguntar pues cosas que se ven ese momento, cosas que ven en el día a día. Por eso es bien útil a veces que los papás me traen filmaciones, me muestran cómo es cuando hace amigos, o me dan ejemplos del día a día. Sí, doctor, él por ejemplo no sale de esa ropa, o uy, así es él, pero eso no va a estar en una pregunta, ¿no? Por eso tenemos que hablar de herencias neurodivergentes sin patologizar, porque yo creo que hay muchos papás que hoy en día sufren muchísimo en silencio por no entenderse
ni saber o tener dificultades para entender a su misma familia. Hay que incluirlos sin duda a un proceso terapéutico. Y aquí importante mencionar los hermanitos, ¿no? Los hermanos muchas veces son ellos sí son los que más pasan así la vida sin el diagnóstico, porque creen que solo un hermanito es el que tiene. Ya hablamos que esto es hereditario, es genético. Si tú tienes un pequeño que tiene un autismo notorio, por así decirlo, igual atiende al otro pequeño. Porque el otro es el que más va a sobrecompensar, va a ser tranquilo, va a tener una alta capacidad de adaptación masking, va a sobrecompensar, ante presión familiar, a no ser el estorbo, a no ser el que lleva la mochila, no dar más problemas. Entonces, ellos son los que tienen más estos rasgos que son imperceptibles a las pruebas. Por eso se portan bien, pero cargan con mucha ansiedad. Son los que son perfectos, no dan problemas, pero Dios, en la primera frustración se derrumban y llevan unas somatizaciones enormes. Suelen estar sin acompañamiento emocional y eso frustra muchísimo su salud mental hasta de adultos. Cursan con aparente éxito escolar pero a un alto costo emocional. Son los que más crisis existenciales tienen en la vida y pues bueno, los padres a veces no los captan. Por eso no asumir que están bien solo porque no molestan. Hay que brindar un espacio integral. Yo por eso siempre pregunto cómo está el hermanito, si el hermanito ya ha sido diagnosticado también, si está aquí que nos acompañe, que conversemos, que conozcamos un poco de su vida, sus gustos, sus anhelos y se van a dar cuenta. Hay cuántas veces a mí me ha pasado que a un pequeño se le pregunta, oye, ¿a ti te molestan los ruidos? ¿Y a ti? Sí, a mí también, pero nunca me han preguntado. Pero no me molesta como a mi hermano los gritos, no. A mí me molesta más, ¿sabes qué? Los chillidos. No puedo soportar. Entonces, no lo imaginaban. Entonces, a veces nos vamos siempre por el camino del obvio. ¿Y por qué se necesita más profesionales de salud mental en este mundo? Y en esta complejidad del diagnóstico del autismo, porque muchos adolescentes han pasado por estudios médicos, pruebas, pero nadie ha preguntado cómo se sienten, cómo duermen, cómo hacen amigos, cómo se hace un amigo, cuántos amigos tienes, de qué hablas con tus amigos. Cuéntame un día rutinario contigo. Entonces, se suele culpar a otras cosas, pero a las emociones muy pocas veces se les pregunta. Esto es bien importante siempre aclarar, el diagnóstico hasta el día de hoy sigue siendo clínico. Esto significa la evaluación del profesional capacitado en saber observar, recolectar información y hacer hasta preguntas súper raras y random que no preguntarían. Desde, oye, ¿coleccionas piedritas nucleares? ¿Qué le gusta hablar de esto que me dices de la historia? ¿Qué tipo de historia es la que le gusta? Y es capaz de memorizarse datos, películas. ¿Qué más? Háblame de eso. Y eso no solo a los papás, lo haces con tu paciente. Y por eso el profesional de salud mental tiene la capacidad de saber conversar, porque ese es el entrenamiento que nosotros recibimos. Por eso somos más capaces de diagnosticar a esta población que nunca es diagnosticado. El tratamiento por eso es obviamente en un equipo, eso nunca va a cambiar. Se necesita el profesional que más acorde sea para la necesidad que tiene. La medicina es un tabú muy grande, pero la medicina llega a ser tan útil en el momento más apropiado. Cuando tú sabes que tiene ansiedad, cuando tú sabes que él ya está en una depresión, cuando él puede hacer amigos pero le sabotea la ansiedad, no lo vas a mandar realmente a forzarlo. Un buen tratamiento no es para hacerlo adicto al niño, es para ayudarlo a mejorar, a que lleve una vida plena. Por eso lo que hacemos no es usar escáneres, es escuchar más allá del síntoma. Incluso la capacidad de darnos cuenta cuál es su lenguaje corporal, su prosodia, su lenguaje, su tono de voz, tantas señales que a veces no están escritas. Por eso podemos leer hasta señales ocultas y donde la familia está haciendo más ruido emocional y nadie ha captado ello.
Por eso observemos sin juzgar, escuchar activamente, no forzar en encajar y buscar el apoyo con un profesional de la mejor empatía posible, ya que muchos van a estar caminando así. Una niña con ansiedad puede parecer desmotivada. El adolescente con TDAH muchas veces puede ser etiquetado como flojo, perezoso. El adolescente con autismo a veces puede estar etiquetado como malcriado, pero ya tiene autismo. Sin el abordaje emocional, acaban medicados innecesariamente o mal diagnosticados o pasar invisibles el resto de su vida. La salud mental no es el último recurso, más bien debería ser el prioritario, la puerta de entrada, porque yo creo que hoy en día con tanta casuística, creo que evitamos años de sufrimiento innecesario. No se trata de normalizar un diagnóstico, sino de normalizar la empatía, el diagnóstico temprano, en un ambiente empático, en un espacio de comprensión, de escuchar hasta el detalle, vas a encontrar, como se dice, dónde se está camuflando lo que muchos no están detectando y no estás pudiendo ayudar a una persona. Por eso les agradezco muchísimo por estar aquí, por escuchar, por estar dispuestos a mirar con otros ojos más inclusivos, obviamente. Muchos van a poder diagnosticar lo evidente, sin duda, pero pocas veces vamos a acompañar lo complejo. La ansiedad de los papás, la dinámica familiar, la incertidumbre, el proyecto de vida, ahí es donde realmente empieza el camino. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay tiempo para preguntas. Ahí igual les dejo mi contacto, mis redes sociales para poder platicar, conversar. Si alguien tiene alguna otra duda y no alcanza el tiempo, con todo gusto, ahí tienen mi número, mi contacto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por brindarnos esta importante charla sobre el autismo. Rápidamente vamos a, bueno, les recordamos también a nuestros participantes que vamos a compartir el número de contacto, las redes sociales de nuestro expositor el día de hoy, para que así ya puedan tener una cita más personalizada o también, como bien decía, poder resolverles sus dudas. Rápidamente vamos a habilitar las preguntas, por favor, doctor. Estamos sí un poquito cortos de tiempo, pero no vamos a dejar pasar esta ronda de preguntas, por favor. Así que rápidamente voy a habilitar el micrófono de Sonia Apaza Cruz. Muy buenas noches, Sonia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Pasacruz, me conecto desde el distrito 14 de la ciudad del Alto. La siguiente pregunta es, y felicitarle al licenciado por la exposición que ha dado, me encantó. Y la siguiente pregunta es, tengo en el curso de mi hijita, su mamá es maestra, pero no se da cuenta que su hijo tiene autismo o TDAH y son gemelitos. Uno de ellos tiene atención y la otra no tiene atención y la profe ya no sabe qué hacer con el niño. Yo quisiera cómo colaborar o cómo le podemos ayudar a la señora también. Y otro, yo trabajo en la área de, con los niños con preinicial y con kinderes. Yo quisiera saber en el horario de recreo a esos niños con autismo, qué se le puede dar o qué juegos didácticos se le puede dar para que estén más tranquilos, porque a veces van y golpean, un rato ponen atención, a veces la bulla les molesta. Eso quisiera salir de duda. Por favor, ¿me puede ayudar? Sí, gracias. Yo creo que para siempre buscar un impacto positivo, una modificación de conducta, tiene que estar con un buen tratamiento. Se involucra un buen equipo de profesionales y realmente yo en mi experiencia puedo decir que un niño que está bien medicado realmente favorece mucho su inclusión. Se ha tenido mucho miedo, se ha patologizado mucho a la medicina. Y no solo hablo de medicamentos psiquiátricos, se habla de suplementos y tantas cosas que pueden ayudar a los pequeños de una manera más óptima porque las condiciones son neurobiológicas. Entonces, por más que yo le dé un juguete al niño o por más que yo le diga sentate aquí y jugad con esto, su cerebrito no conecta como deseamos químicamente. Entonces, por eso, muchos papás, muchos profesores se frustran porque no encuentran un avance. Y eso muchas veces se debe a la falta de un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Muchísimas gracias a Sonia que se conecta desde el Departamento de La Paz.
exactamente desde el alto. Muchas gracias. Y vamos rápidamente a habilitar el micrófono de la doctora Mónica Chávez. Muy buenas noches, doctora. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches, felicitarle al licenciado y soy de Cochabamba. Mi pregunta es la siguiente, Liz. Eh, Mi hija ha sido diagnosticada con TDAH, la atención dispersa. La cuestión es que, digamos, con lo que ha ido creciendo, yo le he ido llevando al psicólogo, pero yo no he visto, digamos, algún tipo de cambio que haya tenido y con toda su explicación, digamos, usted decía que no tienen amigos, les cuesta todas esas cosas, sí es verdad. ¿Cómo puedo hacer, digamos, para que mi hija pueda tener mejor sociabilidad con sus mismos compañeros porque me lo hacen a un lado y todo eso? Quisiera saber eso, por favor. Yo creo que hay que confirmar o descartar que ella también no tenga autismo. De ahí se empieza, porque así vamos a poder comprenderla, saberla ayudar mejor y saberle entender qué realmente son sus dificultades al momento de socializar. Como hemos dicho, el TDAH siempre viene con el autismo, no se los puede separar. Muchas veces se quedan solo con un diagnóstico y por eso no ven estos problemas. Muy prácticamente desde pequeño se sugiere estimular estas habilidades a través del arte. Teatro, danza, arte, pintura, cine de debate, club del debate, foro debate, Boy Scouts, lugares donde yo tengo que interactuar, intercambiar opiniones con otras personas. Eso ayuda a mí a tener mayores recursos sociales. Sugiero que la lleve a su adolescente, a su hijita, a que realmente se explore el autismo. Muchísimas gracias, doctor, y también a nuestro participante que se conecta desde la hermosa Yachta. Continuamos rápidamente y habilitamos el micrófono de Miriam González Vargas. Muy buenas noches, Miriam. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos rápidamente el micrófono de Miriam. Por favor, atenta a la habilitación. Adelante, por favor, Miriam. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Bueno, estamos teniendo algunos problemas. Vamos a pasar con la siguiente. Leslie Moya. Muy buenas noches, Leslie. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Muy buenas noches. Yo me conecto desde la ciudad de Cochabamba. Quiero agradecer al doctor por la brillante exposición. Realmente tengo muchas preguntas, pero primero hacer un comentario también de que ahora que se dice que, bueno, no se dice, sí realmente hay una gran cantidad de personas ya diagnosticadas, a diferencia de otras generaciones, tal vez, por toda la información ya que la ciencia nos brinda. Y quería preguntar al doctor. Este problema de proyectarse del que hablaba que tienen los adultos o jóvenes con autismo, ¿cómo se podría tratar o desde dónde abordar? Porque realmente, bueno, personalmente he conocido jóvenes que en la última década, sobre todo, que se ha diagnosticado más adultos y jóvenes que han pasado desapercibidos en los años 90, 2000, tienen una gran dificultad de proyectarse, qué hacer con su vida, si tener o no pareja, o sea, todo lo que, entre comillas, voy a decir, lo que es normal para otros, para esta población es muy difícil, ¿no? O sea, qué hacer tal vez desde la terapia. Muchos ya han estudiado una, dos, tres carreras, pero no comienzan su vida, por así decirlo, ¿no? No, ¿qué recomendación tendría para esta población, doctor? Muy linda la pregunta, realmente bien compleja y grande de responder. Justamente, ojalá que a través de esta charla evitemos que la población con autismo a la edad adulta sigue incrementando porque va a ser más eh, colapsada la atención. De hecho, ahorita creo que ya ni damos abasto para dar una atención prioritaria. Se habla de leyes y programas, pero realmente nunca va a ser muy real esto, ¿no? Yo creo que algo que, por ejemplo, ante la necesidad hemos hecho acá en nuestro movimiento de salud mental,
hemos empezado a organizar grupos de chicos por rango de edad de neurodivergentes. Y le cuento que ha ido muy bien, ¿sabe? Muy bien en el tema de sentirse eh, cercano a alguien. Hace mucho entender que he encontrado a alguien que igual ha estudiado 5 carreras y igual tiene la misma crisis existencial que yo. Entonces, cuando tú creas una comunidad, es un poco más fácil buscar una solución porque ya no está haciendo por uno a uno. La mayoría de ellos tienen muy buena formación y muy buen prospecto de vida, lo que les falta es una buena idea. Entonces, ahí es hacer una mejor conexión, por ejemplo, con empresarios, líderes, buscar algo que conecte y, bueno, lanzarlos, porque ellos son de dar vueltas y vueltas. Entonces, sin duda lo que dijo está bien, la psicoterapia ayuda, pero para mí algo práctico ha sido estos grupos de apoyos emocionales neurodivergentes del día a día, encuentros donde, oye, voy haciendo crecer mi comunidad y yo creo que, como nos ha pasado con muchos, se van a dar cuenta de que no habían estado tan solos y eso ya hace la diferencia. Muchísimas gracias a nuestra participante y también al doctor. Vamos a rápidamente habilitar el micrófono de Arce Barrientos. Muy buenas noches, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta, Carla? Arce Barrientos, Carla. Rápidamente habilitamos el micrófono, por favor. Muy bien, soy de Oruro. Bueno, ¿me escucha? Sí, adelante, Carla, te escuchamos un poquito. Bueno, buenas noches. Eh, bueno, a los ¿no? Cuando el doctor ha abordado el tema del autismo, yo tengo, bueno, un hijo con TDAH y autismo leve, soy paciente del doctor, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para abordar el autismo en la adolescencia dentro del entorno educativo? ¿Y cómo pueden tal vez los docentes capacitarse y adaptarse adecuadamente cuando no cuentan con el conocimiento previo sobre el tema? Yo le hago esta pregunta al doctor porque veo que todavía hay docentes que desconocen del tema y lo ven como algo como una enfermedad mental, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Gracias, sí, realmente muy apropiada. Lo mejor es vencer la ignorancia a través de capacitaciones, o sea, estos espacios, por ejemplo, son útiles para decirle, oye, va a haber una charla, ¿por qué no te conectas? Y, por ejemplo, mi persona, como muchos profesionales, muchos colegas míos, hagan una carta de invitación, se organicen para hacer una visita al colegio y hablar de estos temas, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. La sensibilización parte de, por ejemplo, dar estas charlas, quitar dudas, explicar, incluso, bueno, por eso yo he querido también cerrar un poco la brecha en mi formación y me metí a hacer el doctorado en educación inclusiva para calzar lo que es salud mental infantil con la educación. Entonces, he buscado las formas y bueno, para eso también tienes que tener la cooperación del colegio. Si el colegio no quiere, bueno, qué tristeza, la verdad es que ustedes entienden que la humanidad por sí es compleja. Luego de hacer estas capacitaciones, pues a los profesores también se tiene que hacer a los chicos, ¿no? Una vez que los chicos entiendan. eh, y pues, por ejemplo, después de esto se puede hacer un ejemplo del espacio, simbolizar, están los signos representativos de que esto es un colegio que ha sido capacitado sobre estos temas. Entonces, empoderar a los espacios de esta manera, saliendo de la ignorancia con la educación y este tipo de charlas, es el inicio. Lo demás, yo creo que se va acomodando, pero... Si no empezamos por esto, es muy difícil que un profesor, no voy a hablar por todos, pero yo sé que hay profesores que dicen mucha, me formaré, veré qué es el autismo, investigan por su cuenta, ¿no? Pero realmente eso tiene que ser algo mucho más estructurado.
Muchísimas gracias, doctor. Rápidamente, por favor, les pedimos a, a las participantes y los participantes que hagan unas consultas breves para que podamos abarcar a todos los que están levantando la mano en nuestro Zoom. Vamos a habilitar el micrófono de Esperanza Soledad Mondaca. Muy buenas noches, Soledad. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Buenas noches. Estoy hablando de aquí de La Paz, Bolivia, de la zona Valle de las Flores, Pampajas Bajo. Primeramente, felicitar al doctor, su excelente exposición me ha sacado de muchas dudas. La pregunta, doctor, es una consulta más que todo sobre mis niños que les diagnosticaron con autismo, TDAH y aparte yo tengo TLP. Pero cuando voy a un lugar para que me den el carnet de discapacidad, teniendo conocimiento el psicólogo o el psiquiatra del Instituto de la Plaza España, que no recuerdo ahorita bien el instituto, no le dan el carnet de discapacidad. Yo creo que no hay personal calificado para realizar este tipo de actividades, este doctor. No sé cómo puedo hacer, ya que mi hijo mayor toma medicación, tiene los certificados médicos, están diagnosticados por neuropediatras del materno infantil, pero seguimos en un tabú inclusive en el colegio, siendo los profesores que son pedagogos, teniendo el certificado médico, nuevamente vuelvo a reiterar, a mi niño pequeño lo siguen haciendo a un lado, se lo siguen aislando. Y eso no sé cómo se puede hacer o cómo podemos hacer que la sociedad y los profesores tengan un poquito más de empatía, este doctor. Diseñito bien complicado, realmente no creo que sea usted la única, hay muchas familias así. Lo que pasa es que el autismo por sí no es una discapacidad. El autismo a veces viene también con discapacidad intelectual, ahí está la diferencia. Entonces, bien, como es un tema bien complicado porque no hay una normativa muy clara y también las evaluaciones no son muy precisas, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo, yo sí conozco varios papás que, o sea, el niño puede decir su nombre, ¿no? Dice solo su nombre, pero ya sí que sepa vestirse, que sepa entender el peligro del entorno, una situación así moral, su capacidad de juicio no es viable. Cuando fueron a una evaluación, efectivamente le dijeron, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo, no sé, Neymar Junior. No, no tiene discapacidad. Siguiente. Entonces, hay una situación que lastimosamente, ceñito, le mando un abrazo. Yo creo que no hay manera de lograr esto porque esto ya toca estándares políticos, gestiones que me superan a mí. Inclusive hasta el día de hoy, por ejemplo, no permite, no está validado el certificado médico de mi persona desde desde mi centro. Tiene que ser sí o sí a través de un seguro, etcétera. Entonces, bueno, realmente hay tantos problemas que no se va a poder lograr. Lo mismo le decía en el colegio, va a ser peor. Entonces... Hay una discrepancia muy grande entre lo que es la discapacidad y el autismo, pero yo quisiera aclarar eso, que el autismo en sí no es una discapacidad, es una condición biológica del desarrollo, pero hay niños que nacen con autismo y además discapacidad, ¿no? Intelectual, motriz, etcétera. Entonces, de ahí viene la capacidad de los profesionales de estas instituciones de emitir según su criterio el tipo de discapacidad que amerita. Muchísimas gracias. Rápidamente vamos a habilitar dos preguntas más. Por favor, doctor, ya estamos un poco pasados de la hora. Habilitamos el micrófono de Miriam González Vargas. Muy buenas noches, Miriam. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Miriam González Vargas. Por favor, adelante. Bien, parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Habilitamos el micrófono de Andrea Zambrana. Muy buenas noches, Andrea. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor?
Sí, buenas noches. Yo ahora estoy desde la ciudad de La Paz, pero me encuentro en una zona rural, que es Peñas, y mi consulta es acerca de cómo se podría abordar a los niños fuera de la especialidad, porque muchas familias no tienen los recursos económicos para buscar un diagnóstico preciso, y esto también puede incluir a adolescentes y adultos, ¿no? Bueno, yo creo que depende de cada profesional. Yo a veces, yo acá tenemos costo social. Conozco muchos colegas que también parten de ello, ¿no? Entonces, yo creo que depende del profesional que uno busca. Hasta el día de hoy, el diagnóstico sigue siendo clínico. Si tú necesitas apoyarte de algún instrumento, cribaje, realmente habría que ver por qué, el para qué y el caso, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena, pueden buscar en la Sociedad Paceña de Psiquiatría, tiene ahí su página web, ahí hay bastantes colegas que yo la verdad sé, la mayoría son mis profesores, son colegas, son seres humanos que de muy buen corazón y que aman su profesión y que realmente tienen costos accesibles, ¿no? En los centros de Centros Mental San Juan de Dios, el Hospital de Clínicas, también ahí tengo muchos colegas, queridos profesores. También lo malo, sí sé que es el seguro público, sé que hay que esperar. Son situaciones, ¿no? Pero yo comparando la experiencia que he tenido en visitas a tantos otros países en el exterior, la consulta en Bolivia realmente socialmente es bien accesible a lo que cobran en el exterior. Y yo creo que no hay nada que envidiar en cuanto a la formación, habemos muy buenos profesionales, así que pueden encontrar referencias ahí. Yo en cuanto a niños y adolescentes, bueno, los que me conocen saben que siempre estoy presto a ayudar en cualquier situación económica de la familia. Lo importante para mí siempre ha sido mi vocación, el cariño a la gente.